El título del mensaje de hoy es Caminando en dirección contraria. Caminando en dirección contraria. Es la contradicción, uno ir en contra de la corriente, en contra de lo, ¿verdad?, de lo que es lógico, de lo que conviene, de lo que me hace bien. Pero constantemente estamos haciendo eso. Estamos caminando en dirección contraria, haciendo cosas que no solucionan en nada ninguna situación, que nos produce preocupación, ansiedad, angustia, depresión, pero que no tiene nada que ver con soluciones. Estrictamente son preocupaciones, incredulidades, malas decisiones. Estamos caminando para donde no es, ¿verdad? Y ese es el tema de hoy, caminando en dirección contraria. Y vamos a buscar en capítulo 5 de Juan, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde los versos del 1 al 18. Juan 5, del 1 al 18. Cuando encuentren Juan 5, nos ponemos de pie para leer la Escritura. Juan 5, del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios, y leemos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los hebreos no se podía trabajar en nada, levantar cargas, nada, el día de reposo. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra. Queremos someternos a ella, al Espíritu Santo, por dirección, sabiduría. Señor, que tú toques el corazón del que escucha y dirijas al que predica, y toques el corazón del que predica también. Señor, que tú seas tomando control de esta palabra y que redunde, Señor, en gloria y honra para tu nombre y para bendición de aquellos que le escuchan. En el nombre de Jesús te oramos. Amén, amén. Caminando en dirección contraria. Bueno, ¿cuántas veces hacemos eso, verdad? Y a veces uno no se da cuenta. No se da cuenta que lo que está haciendo no abona, no aporta nada a una solución. Nos empeora.
pero lo hacemos de todas maneras. Tengo una pregunta que quiero compartir con ustedes, y es la siguiente: ¿quería este hombre ser sano? La primera contestación es que sí. Es lógico que una persona que es paralítica pues quiera ser sanado, pero no concluya tan rápido eso. Hay inclusive personas en lugares del mundo que se mutilan a sí mismos para mendigar, porque viven unas situaciones de hambre, de falta de posibilidades, que piensan que alguna manera de subsistir es teniendo algo físico que despierte la compasión de la gente. Y no solamente se han dado casos así, más cruel todavía, hay casos que se conocen de personas que han mutilado hijos para usarlos para mendigar. Cuando hablamos de la vileza de la raza humana, no vamos a encontrar límites hasta dónde podemos llegar los seres humanos en nuestra maldad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Hitler tomaba a las personas que tenían problemas de retardación mental, defectos físicos de algún tipo, y los llevaban supuestamente para educarlos, y era para hacer experimentos con ellos de drogas mortales, y los mataban para purificar la raza alemana? Asesinaron otro montón de gente, ¿verdad? Pero la vileza humana es increíble. Así que la pregunta, repito, ¿quería este hombre ser sano? Porque nunca le contestó la pregunta a Jesús. No sabemos, a lo mejor sí, pero nunca la contestó. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él no dijo, sí, Señor, yo quiero. No dijo, Señor, es que tengo problemas porque los otros llegan primero al agua que yo, y empezó a dar, ¿verdad? Jesús de todas maneras le dijo que tomara su lecho, se levantara y se fuera. Y de todas maneras le sanó, ¿verdad? Pero lo segundo que vemos es que este hombre, habiendo sido sanado por Jesús, lo acusa a los judíos, sabiendo, como todo judío sabía, lo que le podía costar a alguien que fuera acusado de trabajar en el día de reposo, que era algo que la cultura hebrea no toleraba. No toleraba que un judío trabajara el día de reposo, que era sábado, el séptimo día. No se toleraba eso. Y cuando viene, si usted mira los versos 10 al 13, dice ahí, capítulo 5, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es aquel que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él no sabía, porque él no conocía a Jesús. Pero si usted mira el versículo 14, él se encuentra con Jesús. Después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y este hombre que había sido sanado se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Así que no estaba siendo muy agradecido tampoco, porque aquello pudo haberlo costado apedreamiento a Jesús, a muerte. Y entonces él ve a Jesús, Jesús le habla y él regresa a los que quiso congraciarse con los judíos, no agradeciendo el milagro de Jesucristo, y fue y le dice, mira, encontré al que trabajó el día de reposo, el que me sanó, y está en tal lugar, se llama Jesús. Vemos entonces que no mostró agradecimiento. Podemos decir entonces que uno puede caminar en dirección contraria, fuera de toda lógica. Uno puede hundirse más en una depresión haciendo cosas que aumentan la depresión. En vez de caminar hacia la salida, uno camina hacia el hoyo. Y constantemente las personas que trabajamos en consejería vemos cuán difícil a veces nos es sacar a la gente de pensamientos obsesivos, autodestructivos, donde se han dado por vencidos, donde han perdido toda esperanza, donde están totalmente abatidos y en un hoyo, y uno trata
darle esperanza, impartirle fe, hablarle de cuánto Dios les ama, de que tienen un valor, pues que todavía hay esperanza, que Dios puede levantarlo, y a veces nos sentimos frustrados los consejeros. Porque hay gente que quiere estar en el hoyo. Por eso digo que no sabemos si aquel hombre quería ser sanado o quería estar allí tirado toda la vida para que le dieran las monedas que le daban a los pordioseros. No dice la Biblia que él, como el ciego que fue sanado, salió corriendo, brincando de alegría. Y cuando vinieron los judíos, los fariseos, a condenar a Jesucristo porque le había sanado, él se convirtió en un defensor de Jesús. No, ese tiene que ser el Mesías. No, tú no puedes decir eso porque te vamos a botar del templo. Pues si quieren, écheme del templo. Pero nadie puede dar vista a un ciego si no viene de arriba. Aquel fue un defensor de Jesús. Este fue un acusador de Jesús. Vemos entonces que uno puede, tanto en las cosas personales como en las cosas de la fe, uno puede caminar hacia el lado contrario a donde se supone que uno camine. La idea de este mensaje es ayudarnos a no hacer eso, ayudarnos a poner la mira en el lugar correcto y salir de las situaciones en que nos encontramos. Hay algunas situaciones que nos alejan de la paz, de la sanidad, y nos llevan a la depresión, a la congoja, a la angustia, ¿verdad? Y vamos a enumerar algunas de ellas. La primera, fíjate qué sencilla es. El primer problema es no identificar o aceptar que estamos en problemas. No identificar o aceptar que estamos en problemas. Esto es muy frecuente. Muy frecuente. Las personas que, como les dije, trabajamos en consejería, nos encontramos personas que tienen serios problemas matrimoniales, serios problemas de comunicación, serios problemas de interrelaciones entre ellos, la comunión, la cordialidad, la relación, a veces la intimidad se ha destruido, ¿verdad? El gozo de compartir la vida no está, pero cuando usted habla con las personas dice, yo no me explico cuál es el problema porque todo está bien. O no me explico de qué se queja él porque todo está bien en casa. O no me explico por qué ella dice que todo está mal porque todo está bien en casa no falta nada. Yo proveo todo a la casa. Entonces, y no identificamos el problema y usted no trabaja y no le da importancia, no busca ayuda o no aporta a un problema que usted no quiere reconocer. A mí me pasaba con mi problema de bebida. Mi esposa me hablaba de mi problema de bebida y yo le decía, bueno, lo que pasa es que yo trabajo mucho y yo tengo mucha responsabilidad y ¿verdad? Yo tengo que distraerme. El distraerme era que me distraía a veces hasta el otro día, pero me tenía que distraer, ¿verdad? Lo que pasa es que yo bebo socialmente. Yo no tengo problemas de alcoholismo, yo bebo socialmente. Lo que pasa es que son mis amigos y yo me crié con ellos y compartimos, siempre desde jovencitos hemos estado juntos y nos gusta estar juntos y yo no voy a hacer nada malo, yo lo que voy a, ¿verdad?, estar con ellos, jugar dominó, jugar lo que sea, pero la idea era que me iba y me estaba destruyendo mi hogar, mi salud, la alegría de mi esposa, mis hijos se quedaban solos, pero yo no quería ver el problema. Yo no quería enfrentar que tenía un problema. La organización Alcohólicos Anónimos tiene una regla, que es una organización de orígenes cristianos que se dedica a la rehabilitación de alcohólicos. Tiene una regla. Si usted llega allí y dice, yo vengo aquí, ¿verdad?, porque me enviaron, pero yo no soy alcohólico, pero me enviaron, y dice, mire, pues entonces lamentablemente no le podemos ayudar. No, pero yo vengo a buscar ayuda, pero yo no soy alcohólico. No, pues esto es para alcohólicos. Usted no es alcohólico. Cuando usted diga y reconozca que es alcohólico, empezamos a trabajar con usted. Mientras como usted no es alcohólico, nosotros no tenemos tiempo para perder con gente que no es alcohólica. Porque ellos parten de esta premisa muy importante. Toda solución de un problema comienza con reconocer que existe un problema. Eso es así en la vida familiar, eso es así en nuestra relación con Dios,
Yo puedo seguir viviendo una doble vida en la iglesia y haciendo cosas que no debo, y verdad, y pues adormezco la conciencia, hago un pacto ahí que mira, el domingo para el Señor, pero el resto de la semana es para mí, yo hago lo que me da la gana, porque yo, verdad, aplaco la conciencia con que yo voy a la iglesia y esto y lo otro, pero mi estilo de vida es un estilo de vida anticristiano. Pero yo no enfrento eso. Yo no he llegado al punto de la convicción de decir, yo tengo un problema, yo vivo una doble vida, se supone que si soy cristiano, yo no estoy ni borrachándome, ni fornicando, ni adulterando, ni robando, ni mintiendo, ni engañando, ni verdad. Es una contradicción vivir de esta manera que yo estoy viviendo. Pero a veces no concluimos eso. Y entonces nos quedamos atrapados en un medio ahí de derrota, porque no puedo, si es un problema matrimonial, no trabajo con el problema, no identifico aquellas áreas que hay que corregir. Si es un problema de mi persona, no identifico las áreas que me está provocando hacer lo que hago, qué tengo que dejar de hacer, cómo tengo que huir, apartarme de lo que tengo que apartarme. No estoy pidiéndole perdón al Señor, pues si es una situación de comportamiento, entonces es un escapismo, ¿verdad? Y eso no trae soluciones. No trae soluciones. La primera contradicción, lo primero que tenemos que vencer es esa renuencia a reconocer que tenemos un problema. Mucha gente tiene problemas emocionales, y no está bien. Yo he tenido personas con una paranoia horrible. Y lo primero que me dice cuando se sienta, yo vengo a hablar con usted, acá estoy hablando casos de años, yo vengo a hablar con usted, pero no, yo no tengo delirio de persecución, que era como se llamaba antes. El psiquiatra dice que esto, pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero yo le voy a contar lo que me pasa. Y ahí empieza la gente que camina por los patios de ella de noche, la gente que camina por los cuartos, la gente que se le monta a la parte de atrás del carro cuando ella no está mirando, o él, la gente que le hace maldades, la gente que quiere matarla, la gente que yo digo, pues, tiene lo que parece una paranoiota bien grande. Pero para esa persona que realmente ve esa gente y realmente ve a esas personas caminando por su casa y caminando por esto y mandándoles rayos y cosas y ¿verdad? Y para esa persona es tan real lo que está viviendo que nosotros tenemos que entender que para nosotros es una fantasía, pero para el que está pasando eso no lo es. Pero hay que tratar de decirle, déjame ayudarte, mira, piensa en esto, fíjate, si esto fuera así, ¿cómo es posible? Tú encuentras las puertas rotas, ¿no? Pero no hay manera, tú le buscas la manera, mira, llegas a la infancia, llega cuando comenzó todo, llega a lo que tú quieras hacer. Pero hay algunos que logran decir, voy a tratar de trabajar de esta manera, yo me doy cuenta que esto no es real y voy a, ¿verdad? Y hay otros que dicen, voy a buscar otro consejero porque usted no me cree. No puede estar atrapado. Y tiene que empezar por identificar y aceptar que tenemos un problema. Nada mejor para un consejero que cuando llegue esa pareja diciendo, pastor, las cosas no están bien, queremos que nos ayude porque queremos mejorar nuestro matrimonio, se ha deteriorado y se ha apagado, ¿verdad? Y nos estamos hiriendo mucho, lo que sea. Hay perdones que no se han extendido por cosas que pasaron y nos pasamos discutiendo, etcétera. Y a uno toma esas personas que están en esa actitud de que necesitamos ayuda y las cosas caminan así. Porque es lo que decía Jesús, que Él trabaja con los corazones contritos y humillados. Entonces, segundo, es bien importante la oración. Escucha, si tú eres cristiano, no permitas que los problemas te alejen de la oración.
Porque muchas veces caminamos hacia el lugar contrario. Cuando estoy contento en la iglesia y todo va bien, qué gloria a Dios, aleluya, y bueno, bien consagrado, vienen los problemas, me despidieron del trabajo, me dejó el marido, lo que fuera, un hijo se de esto, entonces ahora tengo coraje, no oro nada, estoy apagado. Yo antes tenía gozo de orar, pero ahora estoy apagado porque me pasaron 25 del problema. En otras palabras, cuando más necesito orar, yo camino en la dirección contraria. Dice Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 7, Filipenses 4 del 6 al 7, dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios me guardará, mi corazón y mis pensamientos me los guardará. La oración me lleva a depositar, a entregar, a aceptar esa protección y esperar en Dios. A reconocer que hay cosas que yo no voy a poder resolver con mi capacidad humana. Y la oración es un acto de adoración al reconocer que hay un Dios, ¿verdad? Pero también es un acto de reconocimiento de insuficiencia. Uno ora porque el grande es Él. Uno ora porque el proveedor es Él. Uno ora porque el que tiene la solución es Él. Uno ora porque el que conoce los caminos que me convienen es Él. Pero hay que creer que Dios está, sin lo cual es imposible agradar a Dios. Que Dios es el que galardona a los que le buscan, ¿verdad? No menosprecie la oración, porque puede empezar a caminar. Lo que le pasa a mucha gente es que cuando vienen los problemas se enfrían en la vida espiritual. Eso es caminar hacia el lado contrario. O sea, vino el problema, yo estaba en la iglesia, vino el problema, vino la traición, vino el desempleo, vino lo que fuera, vino la pérdida del ser querido, y entonces ahora dejo la iglesia, dejo de oír, dejo de orar, dejo de congregarme, de esto, ¿ves? Camino como estoy en problemas, la bendición de Dios está ahí, la luz de Dios está ahí, el amor de Dios está ahí, entonces yo camino hacia acá. A veces, ¿sabe qué? Somos niños manipuladores. No me diste la bendición, me pasó esto, yo estando en la iglesia, pues ahora, Señor, por haberme hecho esto, mira, eso es a nivel de inconsciencia. Por haberme hecho esto, si te crees que voy a estar allí toda la iglesia otra vez alabando tu nombre, te has equivocado, porque como tú no me pagaste como yo esperaba, nene malcriado. Tercero, cuarto, no olvide el aspecto espiritual de la realidad humana. Quisiera decirle que en este mundo solamente compartimos como seres espirituales, nosotros los humanos, los ángeles y Dios. Los ángeles de Dios y nosotros, Dios, los ángeles de Dios y nosotros los humanos. Pero la Biblia me enseña que también estamos compartiendo el espacio terrenal con las potestades de las tinieblas. Ignorar, y está pasando mucho, que ya hay iglesias que no predican sobre Satanás y su realidad, porque se ha encargado la ciencia de ridiculizar los pensamientos que hablan de los fundamentos de la palabra, como la eternidad de Dios, la perfección de Dios, lo infalible de su palabra, lo inmutable de su consejo, de sus mandamientos, la soberanía de Dios sobre las naciones y sobre la gente. Eso al mundo que está dirigido por Satanás no le gusta. Y tribunales, gobiernos, academia, la industria del espectáculo, cine, televisión. Hay un complot satánico para utilizar los periódicos, las revistas, los libros, para que Jesús era. Y ahora usted ve que los libros donde la gente, los libros
de Brown, ¿cómo se llama ese? El que escribió sobre Jesucristo, que... Sí, pero el libro, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El Código Da Vinci. Pues la gente lee eso más que la Biblia. Los inconversos no leen la Biblia, pero leen lo que desvirtúa la Biblia. Hay artículos completos y revistas y publicaciones donde insinúan que Jesucristo era amante de María Magdalena. Hay unos evangelios apócrifos que nunca el cristianismo ha aceptado como inspirados, que son tanto la Iglesia Católica como la evangélica, dicen que son de estos evangelios que no son aceptados, que son, aparte de los 4 evangelios, pero ellos buscan en esos 4 evangelios. ¿Para qué? Porque es una cuestión de desacreditar a la iglesia. En este enfrentamiento que hay de la iglesia que está fundamentada en la palabra, con la inmoralidad que quieren proponer los gobiernos con relación al sexo, el matrimonio entre hombre y mujer, lo que hay es una guerra contra la verdad, una ridiculización de los principios cristianos. Y hay gente que cae en la trampa y dice: yo no puedo predicar esto de Satanás y los demonios porque eso suena como supersticioso. Y se ponen a predicar humanistamente, como si fueran ellos filósofos y no fueran cristianos, ¿verdad? Empiezan a predicar utilizando los principios del mundo y abandonando los principios de Cristo. Eso es una obra satánica. Pero Satanás obra en la vida de nosotros como tentador. Los cristianos, los que no son cristianos, están a la merced, porque el príncipe de este mundo, dice la Biblia, que es Satanás. Están a la merced de Satanás. Pero los cristianos, que ya no podemos ser poseídos si nos hemos convertido a Cristo de corazón, sin embargo, nuestra mente es un campo de trabajo para el enemigo. Y Satanás puede destruir una familia, puede destruir una iglesia, destruye iglesias por montones, llenas de cristianos. Y tiene a la gente peleando, a la junta dividida, los ministerios enojados unos con otros, metiendo el pecado dentro de la iglesia, metiendo herejías dentro de la iglesia, y iglesias fragmentadas, y aquel para allá, aquel para allá, y la variedad de cosas que hace Satanás dentro de la iglesia es increíble. Desde apartar a la iglesia de los fundamentos bíblicos, meter a los líderes en pecado, sea de lucro, de dinero, pecado sexual, poner a pelear a la gente de los ministerios. Tiene muchas maneras de destruir. Destruir, lo mismo hace en su hogar, tratando de que sus hijos no le sirvan al Señor, tratando de que su matrimonio se destruya, tratando de que usted se convierta en un adúltero, que usted se convierta en una mujer adúltera, que usted se pase hablando escondido con una persona por internet, que no es su esposo, que no es su esposa, lo cual es adulterio. Eso es adulterio. Eso es adulterio, igual que si tú estuvieras acostado en una cama. Tú no tienes que hablar en secreto. Lo que no puede estar tu marido al lado viendo lo que tú estás hablando y enterándose de lo que estoy diciendo, no se debe de ver. Porque nosotros no nos casamos para estar escondiendo cosas. No. Y el hombre igual. Tú no puedes estar ahí teniendo una amiga secreta por allá. En tu celular, todo eso es adulterio. Y si tú no identificas eso, no le estás dando ¿qué? Lugar al diablo. Y de esas cositas que uno no se da cuenta, vienen entonces los adulterios, vienen los rompimientos matrimoniales, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta. Allá en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, dice lo siguiente, y vamos a leer, del verso 10 en adelante, dice Efesios 6:10, escuche este consejo, del verso 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí sigue hablando de la armadura de Dios.
no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay unos hilos invisibles que controlan esta sociedad. Esta sociedad tiene un príncipe y utiliza los instrumentos sociales que él ha ayudado a formar, ¿verdad? El secularismo, el humanismo secular, sacar a Dios de la vida de las naciones, como está pasando en la nación norteamericana. Tiene bases cristianas. Los peregrinos fueron los que vinieron huyendo y dieron fundamento a la nación. Gente cristiana huían por persecución religiosa. Pero ahora no puede orar las escuelas, no puede haber los 10 mandamientos en un tribunal. Han sacado equipos de competencias porque eran equipos cristianos que oraban en la cancha antes de empezar a jugar, y eso ofendía a los ateos. No puede hacer nada. No se puede decir, ya tú te das cuenta que en los programas en vivo modernos, ves que dicen Christmas en los viejos, pero los modernos no dicen Merry Christmas, dicen Happy Holidays. Porque decir Christmas es un pecado, porque tiene que ver con Cristo. En la nación americana. Entonces, lo que estamos hablando es de que no nos damos cuenta. Si usted no se da cuenta de esa guerra espiritual, no se puede defender de ella. Usted no puede defenderse de un enemigo que usted no cree que existe, que no conoce, que no conoce sus artimañas. La Biblia nos enseña a conocer esas artimañas y cómo luchar, cómo dar la batalla en contra de las huestes espirituales. No olvide eso, porque puede caminar en dirección contraria. Puede caminar en dirección contraria, abriendo la iglesia a herejías. Todo movimiento nuevo que aparece por ahí, la gente lo adopta, no evalúa si es bíblico. Que alguien dijo por ahí en Sudamérica que era apóstol, y en todo el mundo, oye, eso suena bonito, yo quiero ser apóstol también. Y empiezan a aparecer apóstoles por ahí como camarones en el río debajo de las piedras. ¿Evaluaron eso? Dice la Biblia que los apóstoles tenían varias características. Primero dice que era el fundamento de la iglesia, de un edificio que se está creciendo, que es la iglesia a través de la historia, tiene un fundamento. Y dice cuál es: los profetas, los apóstoles y Cristo. Esa es la zapata. Sobre ese fundamento van los pisos, que es la iglesia. La zapata no crece, el fundamento no crece en los edificios. Los pisos crecen. En la construcción de un multipisos, de un condominio, los pisos van creciendo. Cada generación de cristianos es un piso que se añade a ese edificio que es la iglesia de la historia. Pero el fundamento está pinchado con los edificios, no crece. Segundo, mira, los apóstoles tenían autoridad sobre toda la iglesia. Juan no tenía que haber estado en la iglesia de Asia para escribirles con autoridad, y esto está así, y Pablo no tenía que haber ido porque la autoridad era universal. Por ser apóstoles, toda la iglesia le estaba sujeta. Los llamados apóstoles de ahora son apóstoles de unas cuantas iglesias, unas cuantas personas, y si vienen aquí a otra iglesia, van a Europa, a otra iglesia, yo vengo aquí de apóstol, mira, vete para tu casa y cállate la boca. Nadie les hace caso. Fíjate que son cosas que en la Biblia no permiten que eso sea. Tercero, Jesucristo enseña lo contrario. Dice, no permita que le pongan nombres de maestro, padre, porque yo soy el Señor, y yo, cuando le lavó los pies a los discípulos, siendo yo el Señor, le he lavado los pies a ustedes son lavadores de pies, ustedes son siervos. Yo le prohíbo que se pongan títulos porque eso me ofende. Usted camina en dirección contraria cuando en vez de ser un lavador de pies, usted quiere la grandeza de los nombres, y algunos de ellos tienen guardaespaldas, no lo puedes tocar. Enseguida que termina de predicar, los rodean y lo llevan como si fuera aquello, Al Capone y toda esa gente por allá. Lo rodean y lo llevan porque ese hombre tiene una unción que eso no se le puede. Entonces, ¿y dónde está la humildad de Cristo? ¿Dónde está que los niños corrían, le brincaban encima y le caían a besos al Señor? ¿Quién soy yo para que la gente no me pueda tocar? Y así tú sigues. Tengo 3 o 4 argumentos más por cuales el ministerio apostólico no es para este tiempo. Pero las iglesias, como no tienen fundamento bíblico, les suena todo bonito. Oye, qué lindo suena eso.
hace un tiempo, hace 8, 10, 15 años atrás, alguien dijo, bueno, Dios va a restaurar el tabernáculo de David en la iglesia. Entonces la gente, oye, David era un adorador, es verdad, y entonces todo tiene que ser hebreo. Empezó un área de que tú tenías que tener vestimentas hebreas, bailar bailes hebreos, tener esto hebreo, música hebrea, todo hebreo, porque eso era restableciendo lo más grande que había, que era supuestamente la adoración de David en el tabernáculo. Falso. La adoración más grande no es la de David, no era la de Moisés, no era la de Elías. La Biblia dice que esa gente no podían entrar al lugar santísimo porque todavía Cristo no había muerto y era simbólica. Dice que nosotros los cristianos, por cuanto Cristo murió, ya podemos entrar al lugar santísimo. Nosotros entramos a adorar a la presencia de Dios. Ellos entraban a adorar a un tabernáculo hecho de manos. Ellos no tenían ni la mitad del acceso a la presencia de Dios. David no tenía más acceso a la presencia de Dios que ninguno de los cristianos que hay aquí. Y la adoración celestial no está en los salmos. La adoración celestial está en Apocalipsis, donde habla de los redimidos adorando delante del trono del Señor. Esa es la adoración celestial a la que está en la iglesia. Pero como no, es cuestión de que suena bonito. Suena bonito. Alguien leyó por allí en algún lugar que Moisés, cuando estaba en el desierto, una zarza ardiendo, vio ardiendo una zarza, fue a ver lo que pasaba y el Señor le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿verdad? Entonces, allí estaba Dios y Moisés no podía pisar allí con calzado. Así que ahora en adelante, yo voy a poner el lugar santísimo en la iglesia, que es el púlpito acá arriba. Y acá arriba yo me tengo que quitar los zapatos, porque este es el lugar santísimo de la iglesia. Qué poca Biblia. Dios enseñó allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a la mujer samaritana, que le dijo, mira, nosotros tenemos un sitio de adorar, los samaritanos, y ustedes dicen que es en el templo de Jerusalén. ¿Dónde es? Le dijo, mira, mujer, ya el tiempo de lugares santos se acabó. Ahora la adoración es en espíritu y en verdad. Yo le voy a dar el Espíritu Santo. Yo le voy a dar el Espíritu Santo. Y ustedes adoran a Dios de persona a Dios sin ninguno de los rituales eso. Porque eso es del antiguo pacto. Pero como no evalúan. Entonces, Satanás empieza a meter cosas en la iglesia. El humanismo, la teología de la liberación. La teología de la liberación, que en los años 60, que estaba el comunismo en su auge, vienen los seminarios, estaba en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, lo de moda era que los profesores de humanidades, ciencias sociales, ciencia política, todos eran comunistas, o el 99% de ellos, marxistas. Y eso entra a los seminarios de Sudamérica. Y empiezan y se inventan, entre el padre Boff, un tal Gutiérrez y otros más, se inventan lo que llaman la teología de la liberación. En otras palabras, Jesucristo no es el Mesías que vino a salvar a los pecadores, que todos somos pecadores, pobres, ricos, todos somos pecadores, no hay justo ni uno. No, Jesucristo vino a hacer justicia social. Y cogen a Jesucristo, toman a Jesús y lo meten en el marxismo materialista, la dialéctica marxista de Marx Engels, y entonces Jesucristo es un libertador político, donde los pobres pasan a ser pueblo de Dios. Por ser pobres, no porque se convirtieron, no porque se arrepintieron de sus pecados, como enseña la Biblia, sino porque son pobres. O sea, si tú eres pobre, tú eres pueblo de Dios. Y como el principio de Marx es que es la lucha de clases el problema, entonces el problema es que hay que levantarse contra los que están en eminencia y en prosperidad, en riqueza, porque entonces hay que hacer una lucha de clases dentro de la iglesia. Y empiezan los pastores revolucionarios por ahí. Y a predicar. En Puerto Rico mataron aquí seminarios completos. Los jóvenes que salían de ahí ya no creían en la palabra de Dios. Ya no creían en los milagros. Ahora lo que hablaban era de hay que libertar al pueblo y tirando piedras en las protestas y marchando para Vieques y respaldando a Fidel Castro y haciendo cuanta cosa había por allá, menos predicar el evangelio de la palabra. Sus iglesias empezaron a desvanecerse
Porque la gente viene a la iglesia para encontrarse con Cristo, no para encontrarse con Fidel Castro ni con Marx. Ni con Obama, ni con George Washington tampoco. Vienen a encontrarse con Cristo. Con Cristo que se vienen a encontrar. Iglesias, grandes proyecciones en los periódicos porque tienen afinidad con ellos. Pero congregaciones vacías, sin poder, no saben lo que son los milagros. Entonces, Satanás se mete en la iglesia, se mete en tu casa, se mete donde le den lugar, se mete en los gobiernos. Aquí en Puerto Rico nos están atosigando un montón de leyes. Que la marihuana, que si el sexo entre personas del mismo sexo, es que si ahora querían poner hasta el incesto, estaban hablando de eso. Porque es Satanás tomando control de los líderes, en los tribunales, en el gobierno, en contra de la palabra de Dios y en contra de usted como cristiano. Y hay que entonces identificar la realidad de que tenemos una guerra espiritual, una lucha espiritual, que Dios nos ha dado a nosotros la autoridad por Cristo y que las potestades y las están sujetos, porque en Cristo Satanás tiene que sujetarse, pero que le podemos dar lugar, porque aún Pedro, cuando le dijo a Cristo, Señor, no permitas que te maten, Jesús le dijo a Pedro, no diciendo que Pedro era Satanás, sino que Satanás le estaba poniendo palabras a Pedro. Mira, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, me eres estorbo. Pedro, el apóstol, Satanás le puso en la mente, detén esa muerte, convéncelo para que no muera. Y Jesús identifica de dónde venía aquello. Dice, Pedro, eso te lo dictó Satanás. Tenemos que entender esa lucha, porque si no la entendemos, no vamos a poder vencer. Lo próximo, no utilice la palabra para renovar su mente. La mente nuestra es frágil. Si nos dejan sin la palabra y nos dejan a nuestra propia, ¿verdad? Posiblemente vamos a tener muchas dudas, vamos a claudicar. Nosotros ganamos fortaleza en la medida en que nos fundamentamos en la palabra de Dios. Aprendemos a identificar lo malo y lo bueno por la palabra de Dios. Aprendemos a ser buenos esposos por la palabra de Dios. Aprendemos a ser buenas esposas por la palabra de Dios. Aprendemos a ser buenos hijos por la palabra de Dios. Aprendemos a ser pastores por la palabra de Dios. Aprendemos a ser miembros de iglesia por la palabra de Dios. Aprendemos a ser buenos ciudadanos y obedientes de las leyes por la palabra de Dios. Aprendemos todo. Está ahí incluido. Aprendemos a reconocer a Dios, a adorar a Dios, a respetar a Dios, a honrar su nombre por la palabra de Dios. Aprendemos cuál es la misión de la iglesia por la palabra de Dios. Aprendemos cuál es nuestro propósito en la tierra como cristianos por la palabra de Dios. Dice aquí en Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Este siglo hay que decir este mundo, este tiempo. No os conforméis. La palabra conformar viene del griego y viene a ser tomar la misma forma. Quiere decir ser seducido por las formas del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, que viene la misma base de morfo, de transformar, es cambiar de forma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que renovar su entendimiento. Lo que usted aprendió académicamente no tiene realmente valor espiritual, básicamente. Los fundamentos espirituales se aprenden en la palabra de Dios. Algunos valores de la sociedad están fundados en la palabra. Algunos, ¿verdad? Y eso pues tienen valor porque son los mismos que están en la palabra. Pero hay que transformar el entendimiento. Muchas veces nosotros enfrentamos los problemas no con un entendimiento bíblico, sino con las fuerzas de nuestra carne, de nuestra voluntad. Y ahí es que vienen las depresiones. No estoy contando con Dios, no estoy enfrentando el problema con fe,
No estoy mirando lo que Dios me ha dado y lo que Dios puede hacer. Estoy mirando lo que perdí o lo que no tengo. Entonces caigo en un hoyo, un vórtice que va descendiendo, y ahí vienen esas depresiones de las cuales la gente no quiere salir, ¿verdad? Que en el caso grave implica que se encierran, que no quieren hablar con nadie, que se meten en un cuarto oscuro, y en algunos más graves que atentan contra su vida. Pero en algún momento dejaron de pensar sensatamente, en algún momento empezaron a caminar hacia la oscuridad. Entraron en una oscuridad y en vez de mirar la luz, que es lo que le estamos diciendo, que renueve, que busque, que hay una bendición a alguien que le ama, miraron la oscuridad y siguieron metiéndose más en la oscuridad y tomándose compasión y dándose por vencido y confesando que no tiene salida y creyendo que Dios no puede, y se siguen hundiendo, y nosotros tratamos como consejeros de sacarlos, pero a veces no es fácil. No es fácil. Pero Dios tiene el poder. Lo poquito que tú tengas, ponlo en las manos de Dios. No tiene que ser mucha fe, la poquita fe que tengas, ponlo en las manos de Dios. Como unos pedacitos de pan y unos pocos peces comieron 5,000 personas, porque fueron puestas en las manos de Jesús. Tu cestita menguada por la vida, tu almuercito menguado por la vida, golpeado con la vida. Haz como hizo aquel niño. Y aquel niño allí la multitud no tenía que comer, pero ese niño tenía una mamá tremenda, porque dijo, bueno, vas a ir a ver a Jesús. Sí, voy a ver, todo el mundo va para allá. Pues espérate, no te vayas. Y le preparó un almuercito al nene. Los demás estaban hambrientos, pero el nene no. Jesús le manda a decir, dile que me mande la canastita con los peces. Y no dice aquí que aquel nene, no, aquí tiene. Si quiere la manda a buscar Jesús, aquí está. El nene se desprendió de la canastita. Tú te tienes que desprender de esa canasta porque es tu canasta. Tienes que ponerla en las manos de Jesús. Y Jesús empieza, los discípulos, repartan ahora, saca pan. Bueno, que serían 3 pedacitos de pan, o 2 o 3, y 2 pececitos, me imagino, porque era para un niño. Saca pan, y reparte, y saca peces. Yo me imagino aquello, cuando pasaron los primeros 5, dice, Dios, que mucha comida traía ese nene en esa. Me imagino Pedro y Juan, y sacaron los primeros 10 peces. Oye, pero imagínate cuando iba por el pez número 450, y 595, y cuando iba el pedazo de pan 1590, ¿cómo estarían aquella gente ahí? Y sobraron canastas de peces y de pan. Que Dios no solamente quiere bendecir tu vida, sino quiere bendecirla abundantemente. Abundantemente. Pero tiene que ser puesta en las manos de Él. Mateo 6, 25 al 34. Hablando Jesucristo a los discípulos, le dice en Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ese verso final. El día de mañana traerá su afán. Imprevisto, a veces agradable, a veces desastroso. Basta a cada día su propio mal. No vivas el mal de mañana, ni el que viene el mes que viene. Porque esa es la característica de los que no salen de los hoyos. Le dan vueltas al problema, están en la noria pensando en la misma persona, en la misma situación, en la misma persona, en la misma situación, en la soledad, en esto, y por qué me dejó, y por qué lo otro, y por qué se murió mami, y por qué esto, y dónde está, la echo de menos, no puedo vivir sin ella, esto y lo otro, y ahí estamos ahí atrapados. Esa no es la voluntad de Dios. Mi esposa y yo llevamos ahora en enero 6, porque se supone que a los varones les regalen carritos y a las mujeres muñecas. Pero a mí me regalaron una muñeca el día 6 de enero. Ese pastor siempre está ahí con la goma. 53 años. 53 años. Nuestro certificado de matrimonio es en piedra, porque para ese tiempo no se había inventado el papel. Está esculpido en piedra porque era lo que había para ese tiempo. Y algunos en papiro, que también. Pero no es la voluntad de Dios que si mi esposa falta y la gente diga, ¿y el pastor? No, él lleva un mes que no sale, no, ya no viene a predicar, no recibe a los nietos, está tirado allí en una cama llorando allí porque... Y mire que voy a echar de menos a esa mujer. Eso, olvídese. Nosotros vamos juntos para todos lados, siempre estamos juntos, caminamos juntos todo el tiempo. Pero no es la voluntad de Dios que yo me muera en vida. Porque yo tengo que partir de la premisa de que las cosas comienzan y se acaban. Y yo estoy hablando como si ella se fuera a morir primero. De hecho, yo hablé con ella y le dije, a ti te conviene morirte primero, porque tú dependes más de mí que yo de ti, ¿verdad? Entonces, pues, yo me puedo, ¿verdad? No sé si ella está... Pero ¿por qué mis nietos tienen que dejar de tener un abuelo que ríe y que juega con ellos? ¿Por qué una iglesia tiene que dejar de tener un pastor que los ama y que les trae la palabra y que está a la disposición de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que permitir que un recuerdo, o sea, la persona que Dios puso a mi lado para darme felicidad, ahora es mi tormento? Otra palabra, me hace la vida imposible mi mujer porque se murió y ahora es sufrimiento. Otra palabra, fue una bendición hasta que se murió, ahora es una maldición, porque ahora me tiene todo traumatizado todo el tiempo, o sea, dejó de ser bendición para mi vida. Yo creo en que la gente que no está sigue siendo bendición aun cuando no están. Y yo recuerdo a mis papás, que ya no están, tremendos padres, con un recuerdo agradecido a Dios y un recuerdo dulzón de los buenos momentos que me dieron y que pasamos juntos. Seguiré toda la vida estando agradecido por esos padres, echándolos de menos, pero riendo por la vida, porque la vida continúa. Y el último verso que voy a leer puede parecer un poquito duro, pero es muy sabio. Si usted lo mira en 1 Corintios capítulo 7, del verso 29 en adelante.
Dice 7:29. Escuche esto, hermanos, y aquí terminamos. Pero esto digo, hermanos. Primera de Corintios 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Cómo es el tiempo? Corto. Estamos aquí un pestañear, como están pensando en la eternidad, ¿verdad? El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No está hablando ahí de que yo vaya a dejar la mía. Está hablando de lo que tú tienes. Como todas las cosas, puede tener un principio y un final. Tiene que estar preparado para eso. Que si no la tuviese. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no los disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Tremenda profundidad lo que dice ahí. Vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por la palabra, gracias por el día, gracias Señor, gracias por el fin de semana, por el musical, todo lo que pasó aquí. Presentamos la semana que viene ahora, actividades de la semana, retiro de jóvenes, pedida de año, todo, Señor, que tú nos guardes, que tú nos cuides, Señor, y queremos tu paz, que la paz de Dios esté con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.